Buenas noches. Pues vamos a seguir. Ahí está. ¿Se acuerdan que estuvimos revisando este tema de cómo podemos pensar que la iglesia tiene un origen divino o sobrenatural? Empezamos diciendo que los carismas, fíjense, partimos del Espíritu Santo, ¿no? Una perspectiva tradicional partiría de que Jesús fundó la iglesia y que por eso tiene un origen divino. Nosotros hicimos algo diferente, partimos del Espíritu Santo. A diferencia de otros modelos o otras propuestas que parten de la idea de que Jesús fundó la iglesia, nosotros empezamos por el Espíritu Santo y por eso hablamos de los carismas, que manifiestan que la iglesia es divina, decíamos eso, ¿no? Después hablamos o empezamos a hablar de la unidad de la iglesia, decíamos que el Vaticano II pues utiliza la palabra subsiste, no sé si se acuerdan de eso, creo que sí, ¿verdad? Bueno, hablamos un poco del ecumenismo también y vamos entonces ahora con la segunda característica de la iglesia y es que es católica. Bueno, ¿en qué sentido entendemos la palabra católico? Primero, un dato importante, la palabra católica la empieza a utilizar el obispo Ignacio de Antioquía. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, se dice que fue en Antioquía, en esa ciudad, donde por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Ya saben que hoy está de moda decir, pues yo soy cristiano. Y pues encontramos por ahí gente que dice, yo soy cristiano. Bueno, esta palabrita no la inventó Yuri Ricardo Montaner, nadie de ellos. La Biblia dice que se le puso a los discípulos de Jesús en la ciudad de Antioquía. En Hechos 11:26, allí aparece por primera vez la palabra cristiano. Y en esta misma ciudad, unos años después de que se escribiera el libro de los Hechos de los Apóstoles, el obispo de esta ciudad, que murió mártir, San Ignacio de Antioquía, por ahí del año 110, escribe una carta a los de Esmirna, camino al martirio. Él muere en Roma, martirizado en Roma. Era obispo de Antioquía y se lo llevan a Roma a martirizarlo, y en el camino escribe varias pequeñas cartas, y en una carta que le escribe a la comunidad de Esmirna, yo me imagino que eran sus amigos, les escribe una carta y les dice esta frase: donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. Aparece por primera vez aquí en este escrito la palabra católico para referirse a la iglesia. La palabra católico tiene, o el primer sentido es universal. Ese es el primer sentido. La palabra católicos quiere decir universal. Es como juntar dos palabras, kata, referido a, y holos, que es de donde proviene también la palabra holístico, es como referido al todo, o universal, de forma más sencilla. Katolón significa referido al todo. Son dos palabras, kata y holos. Acuérdense de ahí viene holístico también. Es como referido al todo, era universal. Pero lo utiliza aquí como adjetivo, Ignacio de Antioquía. Y dice eso, que el obispo, donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. Es el primer testimonio que tenemos del uso de esa palabra para referirse a la iglesia. Ojo, estoy diciendo que es el primer testimonio escrito. Puede ser que ya desde antes se haya utilizado el adjetivo para referirse a la iglesia. ¿Y como por qué o qué? Porque ya está en la intención de Jesús que su iglesia fuese o tuviese esta catolicidad, no solo geográfica, sino también temporal. Es decir, Jesús dice que su iglesia debe durar hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan de la frase de Mateo 28, del 18 al 20? Jesús dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dice una frase que muchos católicos despistados pensaron que la decía Juan Pablo II porque pasaba en un comercial de Televisa en su tercera visita,
Jesús dice: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en un comercial de la tercera visita del Papa ponían esa frase en labios del Papa Juan Pablo II, y todos dicen: ay, el Papa prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo el Papa, ¿verdad? Pero esa no es una frase del Papa, fue Jesús el que la dijo. Es imposible que el Papa esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, digamos. Pero Jesús sí puede, creo, ¿verdad? Y Él es el que la dice en Mateo 28:20. Entonces, en la intención de Jesús está la catolicidad temporal, o sea que su iglesia debe durar hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Esto está padrísimo porque hay veces que se piensa, o hay ciertos movimientos que surgieron en los Estados Unidos, que son los llamados restauracionistas. Siglo XIX, sitúense en Estados Unidos. Si no han ido a Estados Unidos, no se preocupen, yo tampoco, más que una vez y no me acuerdo de mucho, estaba yo muy chiquito. Pero piensen en Estados Unidos, en siglo XIX, sobre todo en el norte de los Estados Unidos. Surge un movimiento que hoy se llama restauracionismo, así le llaman los teólogos y los historiadores. ¿Qué es eso del restauracionismo del siglo XIX? Si alguien se acuerda de la independencia de los Estados Unidos, fue en el siglo XVIII, en los 1700. Ahora imagínense, los Estados Unidos es un país creado por inmigrantes, lo que Donald Trump no se acuerda, que es un país fundado por inmigrantes. Muchos venían, o todos venían de Europa, sobre todo venían de Inglaterra, ¿no es cierto? Bueno, ya para el siglo XVIII, los 1700, declaran su independencia. ¿A qué religión pertenecían estos inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos? ¿Alguien sabe? ¿Eran budistas? ¿Qué eran? Eran protestantes, pero ¿de qué tipo? Porque hay muchos tipos de protestantes. Anglicanos, pentecostales no, porque los pentecostales surgieron hasta el siglo XX. Se los conté en la clase pasada, apenas empezando el siglo XX. Sí eran anglicanos, pero eran anglicanos y sobre todo eran, por ejemplo, cuáqueros, puritanos. ¿Y qué eran los puritanos? Sí y no. O sea, eran calvinistas en su manera de pensar, pero ¿por qué los apodaban puritanos? ¿Qué era su idea? Y además a ellos les gustaba, decirse puritanos. Ahora que viene el Halloween, muchas de las costumbres estadounidenses de Halloween provienen de los puritanos. Pero ¿qué eran los puritanos? ¿Por qué se los apodaban así? Como extremistas, sí, un poco, pero da la idea de purificar, ¿no? Eso da la idea de puritano. ¿Y qué querían purificar los puritanos? No de la iglesia católica, sino de qué iglesia? De la iglesia anglicana. Ellos venían de Inglaterra y entonces, por su influencia calvinista, que bien dijeron, leen a Calvino y dicen: hay que purificar la iglesia de Inglaterra de todo rastro de catolicismo. Entonces los anglicanos más serios les dicen: puritano. O sea, como que quieren purificar la iglesia de Inglaterra de todo rastro de catolicismo. Porque hasta la fecha la iglesia de Inglaterra se parece mucho a la iglesia católica. Si ustedes van a Inglaterra y entran a una iglesia anglicana, la única manera en que tú puedes saber si es católica o anglicana es porque en la ornamentación no hay vía crucis. Pero si entras y ves a sacerdotes salir con las velas, monaguillos y hasta con imagen de la Virgen, si estás en Londres, tienes que decir: déjame buscar un vía crucis. Si hay vía crucis es católica. Si no hay vía crucis es anglicana. O sea, digamos que por formas externas no la podrías distinguir. Bueno, a los puritanos no les gustaba eso, decía: eso está muy católico, hay que purificar. A los anglicanos pues no les gustan los puritanos, y también por ahí en esa época están surgiendo también los cuáqueros, que surgen también en Inglaterra, que los cuáqueros serían como los abuelos de los pentecostales. Los puritanos quieren una religión más intimista, más espiritual. Les parecía que el protestantismo era muy frío, muy intelectual, y los cuáqueros pues tenían unas reuniones de oración en las que se leía la Biblia, se comentaba y se esperaba que el Espíritu Santo iluminara de alguna manera a cada quien el sentido de la Escritura. Pero cuando les llegaba la iluminación temblaban o se caían al piso. Por eso les pusieron los cuáqueros, Quake en inglés.
Entonces, por eso les pusieron así, porque en sus reuniones de oración leían la Biblia, comentaban y después se quedaban así en silencio a ver en qué momento les llegaba la iluminación, y pues sí les llegaba y temblaban y todo eso. Y a veces hacían también como danzas grupales entre ellos, ¿no? Todavía no existía Hillsong, pero ya hacían eso los cuáqueros, danzas grupales, con cantos, ¿no? En esa época. Somos como los abuelos de los pentecostales, estos cuáqueros. Se juntan con los puritanos porque ambos grupos son perseguidos por la iglesia de Inglaterra, se suben a un barco, el famoso Mayflower, llegan a lo que hoy son pues la costa este de los Estados Unidos, fundan las famosas 13 colonias, pero fíjense con qué idea llegan ellos, Cuando uno lee las cartas de relación de cómo vienen ellos a fundar las 13 colonias, el capitán del Mayflower decía: Dios nos está guiando y somos el nuevo pueblo de Dios y venimos con esta iglesia purificada a establecernos en esta nueva tierra. Y cuando llegan y desembarcan, en una de sus cartas de relación pone: seremos una luz puesta sobre la montaña. Hoy en día todo presidente de Estados Unidos en su discurso inaugural usa esa frase: seremos una luz puesta sobre la montaña. Bueno, viene de allá. Uno entiende esta idea, ¿no? Son el pueblo purificado de Dios. ¿Cuál es la prueba de que son el pueblo de Dios? Pues que llegaron a una nueva tierra, o sea, sanos y salvos, sin enfermedades, sin problemas. Eso lo entienden ellos como buenos calvinistas, como una predestinación de Dios para ellos, que son el nuevo pueblo de Dios ya purificado. Bueno, imagínense que estos cuáqueros que fundan las 13 colonias de los Estados Unidos, poco tiempo después llega una ola de presbiterianos a los Estados Unidos, llegan los bautistas, que todavía no se llamaba Estados Unidos, eran las 13 colonias, llegan bautistas, llegan presbiterianos, total que para el siglo XVIII proclaman su independencia, estos mismos puritanos. Pero a la hora de proclamar su independencia, pues se sienten como con una crisis de identidad. Dicen: bueno, ¿y ahora qué somos? Porque pues ya no dependemos de la iglesia de Inglaterra, ya desde que eran puritanos, pero ahora mucho menos. No se quieren llamar presbiterianos, no se quieren llamar bautistas, no se quieren llamar nada. Y en el siglo XIX, a principios, o sea, apenas habían pasado unos 50, 60 años de la declaración de independencia de los Estados Unidos, comienza el movimiento restauracionista, liderado por Thomas y Alexander Campbell. Thomas y Alexander Campbell, padre e hijo, ellos dicen: bueno, no nos llamemos ya bautistas ni presbiterianos. Ellos mismos eran ministros presbiterianos, pero ya nacidos en suelo estadounidense después de la independencia, y ellos dicen: bueno, ¿qué somos ahora nosotros? Porque los presbiterianos eran descendientes de los calvinistas, pero también habían nacido en Europa. Así que ellos dicen: ¿y ahora qué somos nosotros? Ya que tenemos independencia y qué sé yo. Ubíquense en su mentalidad, y piensen si nos hubiera pasado algo parecido, ¿no? Ellos dicen: ¿qué somos nosotros ahora? Y entonces Thomas y Alexander Campbell dicen: ay, pues llamémonos como dice la Biblia, nomás cristianos. Y de ahí empieza esta idea de que no, yo nada más soy cristiano. Ahí empezó con los restauracionistas. ¿Pero por qué se les llama restauracionistas? Porque además de esta idea de ya no llamarse ni presbiterianos, ni bautistas, ni anglicanos, mucho menos católicos, les viene la idea de que Dios va a restaurar la iglesia, que la iglesia se había perdido o había perdido muchas de sus prácticas, y entonces Dios la va a restaurar. ¿Pero en dónde creen? ¿En qué lugar físico? En Estados Unidos. Pues sí, ¿no? Thomas y Alexander Campbell son ya estadounidenses, si quieren verlo así, porque nacieron ya después de la declaración de la independencia, o sea, ellos ya son estadounidenses. Entonces ellos dicen: vamos ya no solo a purificar la iglesia como pretendían los puritanos, Dios va a restaurar la iglesia. O sea, no había más iglesia y ahora Dios la va a restaurar. A diferencia de la idea de renovación, la idea de restauración es más radical, como regresar a la tierra lo que ya no estaba allí, ¿no? Esta es la idea de la restauración en los Estados Unidos. ¿Por qué estoy hablando de la restauración? Porque en la Biblia nosotros vemos que la intención de Jesús es que su iglesia dure hasta el fin de los tiempos. Entonces la idea de restauración pues como que
Pues ¿dónde queda que Jesús dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? No sé si me explico. No tiene sentido la idea de restauración. Ahora es interesante conocer a estos restauracionistas porque de ellos va a surgir un movimiento posterior en los años 60 y 70 que se les llaman nuevos restauracionistas. Ellos lo que dicen es que hay que restaurar no solo la iglesia, sino los 5 ministerios que vienen en el capítulo 4 de la carta a los Efesios de San Pablo. Es decir, los nuevos restauracionistas dicen, bueno, ya Dios está restaurando todos los ministerios en su iglesia, pero faltan los 5 que están en la carta de San Pablo a los Efesios. Pablo, en su carta a los Efesios, dice que en la iglesia hay pastores, el quíntuple ministerio, ¿no? Esto es muy nuevo, pero la idea de restaurar el ministerio quíntuple, eso es de los años 70. Son los nuevos restauracionistas. O sea, los primeros, la idea es que Dios va a restaurar su iglesia. Ojo que los mormones son parte del movimiento restauracionista, nada más que hereje ya. O sea, los mormones también dicen, no, pues Dios va a restaurar su iglesia, claro. Y además hasta hay unas escrituras nuevas que están en Estados Unidos y además en Nueva York. Ya saben que todo pasa en Nueva York. Ahí salió Godzilla, llegan los extraterrestres. Bueno, ahí se encontraron también las escrituras que Dios había dado a los habitantes de América, el libro de Mormón. Pero son parte de esta idea de la restauración. Los nuevos restauracionistas de los años 70 dicen hay que restaurar el quíntuple ministerio de Efesios 4. Ahí se dice que en la iglesia hay pastores, hay profetas, apóstoles, maestros y... pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. ¿Qué es lo que dicen los nuevos restauracionistas? Dios en la reforma del siglo XVI, con Lutero, dicen ellos, restauró el oficio de pastor y de evangelista, dicen ellos. Así lo ven ellos, Y ustedes saben que en toda iglesia protestante decente hay pastores. Entonces ellos dicen, ahí está, se restauró el oficio de pastor con la reforma del siglo XVI. Y además el de evangelista. Así dice Pablo, que hay evangelistas, y no está hablando de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Se ve que en el tiempo de Pablo el evangelista era una persona que se dedicaba a evangelizar a otros. A diferencia del maestro, fíjense qué interesante porque Pablo en Efesios 4 dice, hay evangelistas y hay maestros. ¿Cuál es la diferencia entre un evangelista y un maestro? El evangelista es como para dar como el inicio, como el carismático. Eso. Y el maestro ya es cuando estás estudiando. Sí. A ver, denme un ejemplo entre los santos católicos de quién sería un evangelista. A ver si siento que muy católicos, muy católicos. ¿Qué santo identificaríamos como evangelista? ¿San Francisco? Sí, San Francisco de Asís. ¿Sería un evangelista? Por supuesto. O sea, ¿cuál sería el papel? Antes de que piensen en los santos, no me contestaron cuál sería la diferencia entre un evangelista y un maestro salvuecto. El evangelista sería el que trae a la gente a Jesús, ¿no? Hace que la gente se convierta, ese es el evangelista. Y el maestro, pues ya es el que da la formación posterior a la... O sea, como que el evangelista les ya los pesqué y el maestro es el que se queda ahí para enseñar, ¿no? Básicamente es eso. Esa distinción ya aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparecen dos palabras, querigma aparece en la Biblia y aparece también la palabra didaje. Didaje sería enseñanza, querigma sería como el primer anuncio que hace que te conviertas a Cristo y que le sigas. Esa distinción muchos católicos no la tienen todavía muy clara, pero hay que rescatarla y por eso Pablo dice hay dos ministerios, evangelista y maestro. Ahora sí, ya les dije un ejemplo de un santo evangelista, San Francisco de Asís. A ver, díganme otro. Que se acuerde. Un evangelista. Sí, Patricio, San Patricio, muy bien. ¿Quién más podría ser? Santo Domingo de Guzmán. Yo creo que precisamente en la época de San Francisco y de Santo Domingo, yo pondría a San Francisco como evangelista y a Santo Domingo como maestro, precisamente. Todas las ideas de... Es más, a Santo Domingo le atrae mucho la idea de la pobreza de San Francisco, pero no le gusta mucho a Santo Domingo que
haya poca enseñanza y poca doctrina. Por eso funda la suya, ¿no? La orden de los predicadores. Sí. Sí, más bien Santo Domingo sería el maestro precisamente y San Francisco sería el evangelista. A ver, otros ejemplos, ya dijeron San Patricio sería evangelista. San Benito, ¿qué sería? A ver, de los 5 ministerios que acabamos de mencionar, San Benito, ¿cuál tendría? Maestro, apóstol, evangelista. San Benito sería pastor, ¿no? ¿O no? Nunca le gustó estar. Pues sí, pero aunque no le gustara, pues él era el que. Y además dijo cómo pastorear a los otros, ¿no? Escribió una regla. Yo creo que él sería pastor, más que evangelista o maestro, pues sería pastor, más bien. A ver, otro santo. Teresita de Lisieux. Pues. Porque lleva un nuevo tipo de encuentro. Ella, eso anhelaba ella anhelaba ser evangelista, pero pues. Sí, ella sería una. De estos 5 ministerios no le aplican, por eso es más en la Biblia. A ver, ¿algún otro ejemplo? San Francisco Javier, ¿han escuchado hablar de él? San Francisco Javier, el primer misionero que atrajo San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola casi no salió de algunas zonas de Europa, en cambio San Francisco Javier se fue a evangelizar por todos lados. San Francisco Javier sería evangelista, no apóstol. ¿Qué sería un apóstol? A ver, ¿qué hace un apóstol? No solo eso. Ese es el problema de los nuevos restauraciones. Un servicio, ¿no? No. Tiene como la visión del cielo para poner una tierra, no sé cómo ¿Por qué? Ese es de Bill Johnson. Pero no aplica, ¿no? Por lo menos no en la Biblia. Sí, eso es parte, pero no es todo, digamos. ¿Qué hace un apóstol? Sencillo, funda iglesias. O sea, el fundador de las comunidades es el apóstol. El ejemplo lo tenemos en Pablo. Claro, Pablo ve el cielo, echa demonios, pisa la tierra y se quema, todas esas cosas. Baja el cielo, la tierra, todo eso sí. Pero en la práctica lo que hace es fundar comunidades. Si no has fundado una sola comunidad, no eres apóstol. Pablo fundó pues varias, digamos, ¿no? Y les escribe su carta. Y eso el propio Pablo dice: yo soy el apóstol de esta iglesia. O sea, eso es lo que distingue al apóstol, fundar iglesias. Yo creo que, por ejemplo, San Francisco de Asís no solo sería evangelista, también sería apóstol. Santa Teresa de Jesús, tenemos una apóstola así con... ¿no? Bueno, Bill Johnson se queda así de chiquito con Santa Teresa de Jesús, o sea, sí. Santa Teresa es apóstol de apóstoles, de megapóstol, cañón, no sé qué más decir. Esa es Santa Teresa de Jesús. Sí, pero es apóstol, ¿no? Porque reforma el Carmelo, pero de cierta manera funda una nueva cosa, ¿no? Y tan fecunda apóstol es Santa Teresa que la familia teresiana es inmensa. Y hasta la fecha, pues llega su influencia, ¿no? No solo las carmelitas descalzas, o sea, hay un montón de congregaciones que tienen la influencia de Santa Teresa, su carisma, su ADN de Santa Teresa es fecundísimo. Sí, yo creo que después de Pablo, Santa Teresa es apóstol, ¿no? San Agustín no fundó tanto comunidades. San Agustín yo creo que es maestro. San Agustín es maestro. Sí. San Ignacio de Loyola, de los 5 ministerios, ¿qué sería San Ignacio de Loyola? Pastor, maestro, evangelista. Yo creo que sería maestro San Ignacio de Loyola, ¿no? Sí.
No, él es como Santa Teresita, aplica como en otro, para otro. Sería maestro San Juan de la Cruz en todo caso, si lo queremos ver de los 5 sería maestro San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, ya está, ya entendimos eso. Bueno, los nuevos restauracionistas dicen que Dios estaría restaurando esos 5 ministerios. Ahorita acabamos de ver ejemplos en la vida de los santos que no tendría que haber tal restauración. Como que si yo hubiera vivido en el siglo XIX y en los años 70, yo les hubiera dicho, oye, pues llegaron tarde. Nosotros ya tenemos un chorro de evangelistas, de apóstoles, ¿no? Hay un montón. Bueno, todo eso ¿por qué? Porque Jesús quiere que su iglesia sea universal de forma geográfica y de forma temporal también. A veces los católicos solo añadimos o pensamos en la catolicidad geográfica, pero hay que pensarla también en la catolicidad temporal. Ahí está. Siguiente característica de la iglesia es apostólica. ¿Qué significa que la iglesia es apostólica? Primero, que está fundada sobre los apóstoles. Miren, esto de que es apostólica tiene 2 sentidos, y ahí sí yo le admiro a los evangélicos que hayan rescatado un sentido de la palabra apostólico que nosotros hemos perdido. Bueno, no lo hemos perdido, lo tenemos como medio arribado. O sea, la iglesia es apostólica en 2 sentidos. En que está fundada sobre los apóstoles y sus sucesores, es decir, en la iglesia católica conservamos lo que se llama la sucesión apostólica, de facto. ¿Qué significa eso? Que los apóstoles morían y después dejaban a un sucesor. Les doy un dato, sobre todo para los neorestauracionistas que dicen que Dios está restaurando a los apóstoles. Y algunos predicadores evangélicos se llaman a sí mismos apóstoles, usando ese título. Lo curioso es que en la iglesia del siglo I y siglo II, cuando murieron los apóstoles, a ver, ¿cuántos apóstoles hay además reconocidos por la iglesia católica? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos apóstoles? 12. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Son 4. Apóstoles. No en la Biblia. ¿Cuántos apóstoles reconocemos en la iglesia católica con ese título? 12 nada más, ¿seguros? Hay 15. ¿Sabían que hay 15? A ver, tenemos a los famosos 12, ¿no? Y en la lista dice que a estos 12 Jesús les llamó apóstoles. Nada más que uno se desesperó y se ahorcó. ¿Se acuerdan? Bueno, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice que los discípulos querían completar el número de los 12. El número de los 12 es muy simbólico para los judíos del siglo I. Echan suertes, o sea, se echaron un volado a ver con cuál caía, porque había 3 que decían, aquí está una terna, y echaron un volado para ver cuál, y integraron al número de los 12 a un tal Matías. ¿Cuántos llevamos entonces? 13. Más Pablo y Bernabé, tenemos 15. La iglesia católica lo considera apóstol. Es más, en la liturgia, cuando se celebra la misa de San Bernabé, cuando uno ve misa dice del propio de los apóstoles, la misa de San Bernabé. Y el título en el santoral dice San Bernabé apóstol. Y además en la liturgia se dice del propio de los apóstoles para celebrar a San Bernabé. Entonces son 15, ¿no? 15 apóstoles. ¿Por qué estoy recalcando ese título y que solamente nosotros reconocemos a 15? Porque en el siglo I y en el siglo II, cuando estos apóstoles morían y dejaban a sus sucesores, nunca se llamaron apóstoles los sucesores. O sea, nunca se usó ese título fuera de estos 15. ¿Me explico?
¿Cómo se llamaron los sucesores de estos 15? Obispos. Episcopoi es la palabra en griego, es la palabra que empezaron a utilizar. Episcopoi, que da la idea como de superintendente o supervisor. Epi es por encima y scopos es como mirar, y entonces era algo así como, es literalmente tiene que ser traducido como supervisor, o sea, el que mira por encima, ¿no? O por arriba, el que tiene todo el panorama. Tanto en el siglo I como en el siglo II, los sucesores de los apóstoles nunca usurparon ni pretendieron tener el título de ¿qué? De apóstol. Por eso solo reconocemos 15, digamos, ¿no? De todos modos, el 12 es simbólico. En el libro del Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 piedras con el nombre de los 12 apóstoles. Está padre porque habría que preguntarle al que escribió el Apocalipsis, híjole, pero 12, o sea, estará Judas, Iscariote, Matías, Pablo, Bernabé. No se preocupen, pueden dormir tranquilos. Aquí nomás es el número 12 como símbolo, ¿no? Del nuevo pueblo de Israel, digamos. Pero bueno, recalco eso porque ese es el primer sentido, la sucesión apostólica de facto, de hecho, aunque recae en los obispos. Si ustedes leen las cartas de Pablo, se ve que Pablo tiene por lo menos 2 sucesores famosísimos. Pablo, el apóstol. ¿Alguien se acuerda o ha leído eso o ha escuchado eso? ¿Quiénes serían los sucesores de Pablo? Timoteo y Tito. ¿Cómo sabemos que son sus sucesores? Porque Pablo les deja instrucciones en sus cartas, les dice, mira, haz esto. Es más, Pablo a Timoteo le llega a decir, cuando yo me vaya, tú haz esto. Entonces les deja instrucciones como muy claras, muy precisas, y en la tradición de la iglesia se dice que efectivamente Timoteo y Tito sucedieron al apóstol Pablo en el gobierno de las iglesias que él había fundado. Entonces ahí están 2 sucesores de Pablo. Nunca se llamaron apóstoles ellos, ni Timoteo ni Tito se dijeron apóstoles. En la tradición de la iglesia de hecho se les llamó episcopoi o obispos. Bueno, ese es el primer sentido entonces. Pero en otro sentido también la iglesia es apostólica, hereda la misión de los apóstoles. No solo hereda la autoridad apostólica, sino que hereda también la misión de los apóstoles. En ese sentido es que los hermanos protestantes a partir del siglo XVI, Lutero decía, oye, pues nosotros también con nuestros grupos también somos apostólicos porque estamos heredando la misión de los apóstoles. ¿Le hacemos caso a Lutero en ese sentido? Sí, tiene razón Lutero. También heredar la misión de los apóstoles es ser apostólico. Y los católicos no tenemos problema con eso, hasta le llamamos apostolado, sin problema, de forma tradicional. Es más, uno va a cualquier retiro de cualquier catequista despistado y nosotros todos somos apóstoles, ¿no? Es en ese sentido de heredamos la misión de los apóstoles. No solo en la iglesia está la autoridad apostólica, sino también la misión apostólica. Ahora, la autoridad apostólica es algo heavy, ¿eh? Por eso no se le dice a cualquiera, digamos. Tiene que ver con los exorcismos que se van a poner de moda ahora con el Halloween. Por ejemplo, la autoridad apostólica incluye celebrar los sacramentos, que eso es algo propio de los obispos, nomás se lo delegan a los presbíteros, pero la autoridad propia de celebrar los sacramentos es del obispo. De cierta manera el obispo es el guardián de los sacramentos en su diócesis. Sería el guardián de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Por usar una metáfora del guardián, pero sí, eso es el obispo en su diócesis. Le delega a los presbíteros y te doy chance, pero la autoridad es mía. Por eso es que el obispo, por ejemplo, es el que tiene que dar permiso de que en una capilla se ponga un sagrario. Es el obispo el que da el permiso. No es de que los sacerdotes digan, vamos a vivir aquí, qué lindo, vamos a poner aquí un sagrario para que esté el Santísimo. No, eso no se puede. Es el obispo el que tiene que decir si se puede o no hacer eso. Eso es parte de la autoridad apostólica, celebrar los sacramentos. Los sacramentos conste que son algo heavy,
Los sacramentos no solo son las fórmulas, no solo son rituales, los sacramentos son la vida de Dios que se nos comparte y se nos da y nos diviniza, y no solo nos hace hijos de Dios, sino que realmente nos hace participar de su naturaleza. Eso lo hacen los sacramentos. Por eso dentro de la autoridad apostólica está esto. Todo el fundamento son las palabras de Jesús que le dice a los 12: hagan esto en memoria mía. Otra cosa más hace la autoridad apostólica, es la de gobernar. La primera es la de santificar por medio de los sacramentos, pero también gobernar. Como Pablo gobernaba a sus iglesias de cierta manera. Y de enseñar, eso es parte de la autoridad apostólica. Pero la parte de gobernar implica gobernar también sobre los demonios. ¿A que no se sabían eso? De hecho, Jesús le dice a los 12 les dice: les doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Eso desde la iglesia primitiva, los primeros cristianos, leemos en los padres de la iglesia, ya les expliqué la otra vez quiénes eran los padres de la iglesia, saben que los episcopos tienen la autoridad de sacar al diablo de donde esté. Es más, miren, donde hay un obispo el diablo se va, o sea, le hacen los mandados. O sea, está el obispo y el diablo dice: mamacita, se hace a un lado. No por la santidad del obispo, sino que trae la aplicación autoridad apostólica 1.0. Entonces no es porque él sea muy santo, es que a veces los católicos con nuestra religiosidad popular pensamos en el exorcista, que es muy piadoso y muy lindo, o es un gran sacerdote que sabe mucho de demonios, pero tampoco es así. El obispo le delega a algunos sacerdotes la autoridad de ser exorcistas. En otras palabras, el obispo podría agarrar el ritual de exorcismo y podría hacer todos los exorcismos que quiera y los demonios se van. Eso puede hacer el obispo. El obispo no necesita permiso para hacer exorcismos, no necesita permiso de nadie. Él es sucesor de los apóstoles. Por lo tanto, el demonio huye ante un sucesor de los apóstoles. Entonces, pues el obispo podría agarrar cualquier día el ritual romano y agarrar a cosas y decirle: pues aquí como ves que te vas, y se va. Se va, no hay de otra. Porque el obispo trae la aplicación, ¿no?, de exorcista ya de por sí, viene incluida en el kit, digamos. Y esa es la autoridad de gobierno. O sea, el sucesor de los apóstoles. Y eso lo vemos en la Biblia, no está tan complicado. Hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde hay unos exorcistas judíos que quieren sacarle el demonio a unos posesos, y los posesos le responden a los exorcistas judíos. Y dice el libro de los Hechos que invocaban el nombre de Jesús y luego invocaban el nombre de Pablo, y que los demonios se burlaban y le decían: a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que los apaleaban a los exorcistas judíos, ¿no? Pero lo interesante es cómo los demonios dicen: conocemos el nombre de Jesús y conocemos el nombre de Pablo. O sea, Pablo traía la aplicación también. O sea, si hubiera sido, es más, miren, lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, Pablo llegaba con la autoridad apostólica, y un día hay también un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles que dice que había una especie de bruja que los andaba siguiendo a Pablo y a Bernabé, y que andaba gritando: estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios. Total que Pablo ya como que le molestó, le dijo: ya, por favor. Volteó a ver a la bruja y le dijo: cállate y sal, y se fue. Y el demonio así nomás, padrísimo. Pablo podía cegar gente nomás así, a lo que estaba endemoniada, cegó a un par de personas por ahí. Bueno, esa es la autoridad apostólica, pues, de sacar demonios también. El exorcismo solo se delega a ciertas personas. Ahora, sí hay ciertas personas que también tienen carismas de echar demonios. San Francisco de Asís, aunque no era exorcista y aunque no era obispo, rezaba por sus frailes y también se iban los diablos. Pero eso funciona a nivel de carismas, no de autoridad apostólica. San Benito también, San Patricio también, varios tenían así como este carisma de echar fuera demonios, digamos. ¿Cómo, perdón?
El Padre Pío también sí, aunque no era exorcista, aunque no era obispo, sí. Pero eso a nivel de... A ver, ¿cuál sería la diferencia? Miren, la diferencia es muy sencilla. El que tiene el carisma de echar demonios nada más dice, Señor, ¿puedes liberarlo? Y ya Dios dice, bueno, sí. Pero el que tiene la autoridad de obispo, lo que hace es decirle al demonio, sal fuera. ¿Ven la diferencia? O sea, yo puedo tener el carisma de echar demonios y yo lo que voy a hacer es decir, Señor, libéralo, y bueno, Jesús podría decir, bueno, como tenía el carisma, pues sí, va. Pero en cambio con la autoridad apostólica no necesita invocar siquiera a Jesús, ¿eh? El de la autoridad apostólica le dice al demonio, te me vas y te me vas. Y el otro dice, sí, ya me voy, perdón. No. ¿Sí ven la diferencia, pues? Es más, esa sería la diferencia entre el exorcismo y una oración de liberación. Una oración de liberación la podemos hacer nosotros. Es más, vamos a hacer una ahorita, ¿les parece? Sí. Hacemos una oración de liberación. Sí. Bueno, a ver todos, su mano derecha así. Y pongan así sus dedos. Ahí les va. Y esta me la enseñó mi abuela. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Fue oración de liberación o no? Sí. Entonces cualquiera podemos hacer una oración de liberación. Hay una muy fácil también, cuando te estén molestando los diablos ahora en Halloween, dile diablo del diablo, vete al diablo. Sí, esa es otra sencilla también. Bueno, ya está. Todo eso es lo apostólico, digno de estudio también. Bueno, y la última, la santidad. Creo que no necesita demasiada explicación. Jesús dice a los discípulos, sean santos como mi Padre es santo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Pero este punto de que la iglesia es santa, yo sé que si ponemos en una balanza la santidad y el pecado, miren, yo conozco la historia de la iglesia y hay veces que alumnos, niños o gente así muy en contra de la iglesia, estás en el café y te dicen, ay, pues si la iglesia ha tenido un montón de malos papas. Y yo a veces le digo, uy, déjame que te cuento, ahí te van otros peores. O sea, lo que tú conoces es apenas lo que has visto en las series de Netflix. O sea, la neta está peor, ¿no? Pero cuando nosotros, si pusiéramos en una balanza la historia de la iglesia y pusiéramos el pecado y la santidad, parece que la santidad gana. Siempre. Y Jesús dice, sean santos como mi Padre es santo. Y Dios dice en el Antiguo Testamento, sean santos como yo soy santo. Santo, en primer lugar, significa separado. Pablo les llama a los de sus comunidades los santos. Les dice, les escribo a los santos que están en Galacia. Fíjense qué interesante, porque la palabra santo la usaban los primeros cristianos como si nada. O sea, decían, hola santo, ¿cómo estás? Y el otro le dice, hola santo, ¿cómo estás? No es como hoy así de, ay, tú te crees mucho, te crees un santo. No, los primeros cristianos eran, hola santo, ¿cómo estás? Y el otro le respondía, muy bien santo. Porque santo, en primer lugar, significa separado. Separado para Cristo, separado para Dios. En ese sentido, todos nosotros somos santos. Eso sería la santidad objetiva que está en la iglesia. Los bautizados hemos sido separados para Dios. Eso le llaman los teólogos la santidad objetiva. La santidad subjetiva es la que cada uno construye en base a lo que uno ya es. Uno no tiene que esforzarse mucho, si me permiten esa palabra, por ser santo. A lo mejor estoy diciendo medio hereje. Ser santo no significa que yo tengo que hacer, sino significa que me tengo que dejar hacer. Ahí está la diferencia. No se trata de hacer cosas, sino de dejarme hacer. Los que creían que uno tendría que hacer demasiadas cosas para llegar a ser santo son los pelagianos, y la iglesia ya condenó eso como herejía en el siglo IV. Los pelagianistas, los que creen que siendo buenito, haciendo muchas cosas padrísimas y muchas cosas buenas, vas a alcanzar el cielo.
Ahora hay muchos católicos que son pelagianos en su corazoncito, ¿no? Creen que haciendo muchas buenas cosas, portándose muy bien, lo peor, y ya saben que peor es peor que peor, es que muchas veces a los niños se les enseña, sé bueno y llegarás al cielo. Híjole, eso es pelagiano, eso es herejía. Por favor, expulsen las herejías de sus familias. Uno no llega al cielo haciendo cosas buenas. A Dios no le impresionan nuestras buenas obras, ¿eh? A ver, ¿quién podría llegar con Dios y decir, no, Señor, mira, yo hice esto, no, y si te contara, y Dios tampoco desde el cielo va a decir, wow, qué impresionante. ¿Será? No creo, ¿verdad? No creo que le impresionemos mucho. Bueno, ni la Madre Teresa, pues. No creo que desde el cielo dijera, wow, esta está mejor que mi hijo. No creo que dijera así el Padre Celestial, ¿verdad? Ni la Madre Teresa. Nosotros hacemos buenas obras porque ya hemos sido salvados. No hacemos buenas obras para salvarnos. Esa es la diferencia. Hacemos buenas obras porque ya hemos sido salvados. Y que conste que Dios sí nos va a pedir cuentas de las obras. Pero son las obras que tenemos que hacer porque ya hemos sido salvados. La carta a los Efesios capítulo 2 dice, predestinados de antemano para hacer las buenas obras que Él nos manda. O sea, no son las buenas obras que a mí se me ocurren, sino son las que Dios mismo me manda. En la teología tradicional se dice las buenas obras pero en unión con Cristo. Si tú estás unido a Cristo, si estás en estado de gracia, hasta lavar la ropa te puedes santificar. Yo soy un santazo en ese sentido. Hubieran visto ayer toda la ropa que lavé, porque presentía que hoy iba a amanecer lloviendo y dije, no, si no da nada, güey. Pero como estoy unido a Cristo y lo hago en unión con Cristo y lo hago por mi familia, y además se lo ofrezco al Señor y le digo, Señor, esta es mi obra apostólica. Ya les dije, cuando vean mi estampita un día de santo, voy a tener la lavadora. O sea, si había santos con escobas, yo voy a tener la lavadora. Y eso nos santifica. Eso es lo bueno y lo genial de ser católicos, ¿eh? O sea, cualquier pequeñísima obra que hagamos, hacer la comida, hacerle el lonche al niño, si lo haces en unión con Cristo, por amor a Cristo y por amor a tu familia, y tú estás en estado de gracia, de amistad con Dios, eso te está haciendo santo y santa. Y eso te va a llevar al cielo. Porque son las obras que Él te está pidiendo hacer. No te está pidiendo Dios, anda, vete al África, anda, vete a ser monja, monje, nada. O sea, si a ti el Señor, hay unos como a los hermanos de aquí que les ha pedido ser monjes, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer ellos? Pues hacer lo que hacen los monjes. Pero a mí me piden lavar la ropa blanca. Y la lavo con unción, ¿eh? Queda blanquísima la ropa, es increíble. Sí, es ungida la ropa que bueno. Y esto nos lo hizo saber, o nos lo recordó el famosísimo San José María Escrivá de Balaguer. ¿No iba a hablar de él? Él nos volvió a meter como ese chip a los católicos, como que se nos había olvidado un poco eso, pero él dijo, no se les olvide que como nosotros ya somos separados, ya somos santos, no tenemos que hacer obras para ser santos, hacemos las obras porque de hecho ya somos santos, ya somos separados para Jesucristo. Entonces cualquier pequeñísima obra que hagamos nos está santificando y está contribuyendo a que el reino de Dios se extienda. Bueno, creo que ya es hora, ¿verdad? ¿Son 9:30? Sí, ¿no? Sí, ahí le vamos a dejar por hoy. Yo sí quiero que nos veamos temprano. Y además terminamos con esta idea de la santidad, ¿no? El Papa Benedicto XVI, precisamente cuando canonizó a José María Escrivá de Balaguer, su homilía es espectacular, porque el Papa Benedicto XVI dice: nos preguntamos qué será eso de las virtudes heroicas. Yo les decía hace 2 clases que cuando se quiere canonizar a una persona no se toman en cuenta sus carismas, sino sus virtudes heroicas. Y decía el Papa Benedicto XVI, ¿qué será eso de la virtud heroica? Suena como
como muy imposible de alcanzar, ¿no? Y decía el Papa Benedicto XVI, no es tan imposible. Decía el Papa Benedicto XVI, ser santo no es ir al gimnasio espiritual, de a ver quién es más fuerte y hacer mucho ejercicio. Eso no es ser santo. Decía el Papa Benedicto XVI, virtud heroica significa que las virtudes que a ti te ha pedido Dios las ejercitas de forma cotidiana. Eso es virtud heroica. Bueno, y eso significa ser santa para la Iglesia. Hay una santidad objetiva y una santidad subjetiva, la santidad de sus miembros. Pero en ese sentido no es que la Iglesia es santa porque habita en nosotros el Espíritu Santo. Bueno, termino con esto. Ya que hemos visto las 4 características de la Iglesia, podemos decir lo siguiente. Esta Iglesia que nosotros conocemos es una santa, católica y apostólica. Sí cumple con estas 4 características. Y además es una iglesia viva, llena de los carismas del Espíritu Santo. Me refiero a la iglesia que conocemos. Ya no piensen en la que ustedes conocieron o les enseñaron en sus colegios católicos. No sé si les conté un poco de mi historia. Yo nunca fui a colegios católicos. Yo conocí una iglesia, una santa católica y apostólica llena de los carismas del Espíritu Santo. Yo conocí esa iglesia. Perdón, pero pues ¿qué hago? No puedo hacer otra cosa. Eso se los cuento porque hay veces que doy conferencias o clases y de repente me dicen así, pero es que en mi colegio de monjas nunca me enseñaron eso. Y cuando me empezó a pasar eso, yo decía, pues ¿qué les enseñaban? ¿O qué les decían? Yo por lo menos cuando empecé a conocer al Señor, yo conocí estas cosas, yo conocí una iglesia que leía la Biblia, yo aprendí a leer la Biblia en la iglesia católica, yo aprendí todas estas cosas en la iglesia católica que yo conocí. Así que yo creo que esta iglesia, por lo menos después de Vaticano II, se nota quizá más estas 4 notas, se nota que es capaz de responder a las mociones del Espíritu Santo. Miren, si no, el famoso sínodo que acaba de terminar de la familia, todo el mundo decía, ay, la iglesia se va a acabar, el Papa Francisco hereje quiere hacer que los gays... Había gente así. Yo no sabía que el Papa iba a salir con su sorpresa de decir, pues tengan todos, no es así. Y así hizo. Dijo, bájenle 2, 3 rayitas, no vamos a cambiar nada, se me callan todos y no pasa nada. Y es así, ¿no? Esta iglesia dócil al Espíritu Santo, dócil a la voz de Dios, que además muestra estas 4 características. Para la siguiente clase, bueno, y termino con esto. Si encontráramos otra iglesia que cumpliera estas 4 características, ¿qué haríamos? Pues qué mejor, ya estaríamos más cerca del ecumenismo, ¿no? Si encontramos otra iglesia que cumpliera estas 4 características. ¿Cómo? Ya sería una única. Sí, pero bueno, como bien dicen, ¿no? Pues sería la misma a fin de cuentas la que cumpliera estas 4. Pero cuando alguna iglesia se va acercando, casi siempre se acercan por alguna de estas características, ¿eh? Yo al principio dije, partimos del Espíritu Santo, de los carismas. Curiosamente, la rama más, yo podría decir, más cercana a la Iglesia Católica, pudiera ser la Iglesia Ortodoxa, sí, por la parte sacramental. Pero toda la línea pentecostal de los protestantes yo creo que también está más cerca de la Iglesia Católica, aunque los evangélicos no pentecostales. ¿Por qué lo digo? Por varias razones. Una de ellas es que el papá de los pentecostales, ya les dije que hay un dato curioso, ¿no se acuerdan que les contaba que el Papa León XIII invocó al Espíritu Santo y nacieron los pentecostales en Topeka, Kansas? Pero hay otro dato curioso. Quien empezó con esta idea de que el cristiano común y corriente puede recibir el Espíritu Santo, aparte de los padres de la iglesia, porque eso se daba entre los padres de la iglesia, hay un estudio fabuloso que escribieron 2 sacerdotes de Estados Unidos que se llama Bautismo del Espíritu Santo, evidencias de los 8 primeros siglos. Y uno dice, ¿y eso de qué trata? Bueno, estos sacerdotes se dieron a la tarea de buscar evidencias de los padres de la iglesia y se dieron cuenta que hasta el siglo VIII
Cuando la gente era bautizada y confirmada, hablaban en lengua, sacaban demonios, hasta el siglo VIII. ¿Qué pasó en el siglo VIII? Es lo que ellos se preguntan al final de su libro. Pues quién sabe, pero hay evidencia de que por lo menos durante 8 siglos la gente, cuando era bautizada así en la iglesia, pues salía hablando en lenguas del bautisterio y no eran pentecostales. Pero fíjense cómo los primeros pentecostales tienen mucho de teología de Juan Wesley. Juan Wesley era anglicano, tradujo a los padres de la iglesia y él vivió la mejor parte de la espiritualidad católica, leyendo a los padres de la iglesia. Juan Wesley, que se los recomiendo que lo lean si encuentran por ahí sus obras, John Wesley o Juan Wesley sería el equivalente a San Ignacio para nosotros. John Wesley es como el San Ignacio protestante. Es más, hay quien dice que si se hubieran conocido, o San Ignacio se hace protestante o Wesley se hace católico, porque es como el equivalente de John Wesley a San Ignacio. Pero John Wesley le dejó a los protestantes actuales toda esta idea de abrirse al Espíritu Santo, de recibir sus carismas, y bueno, por eso les decía, toda esta línea que viene de Wesley en adelante parece ser la más cercana a la Iglesia católica, por lo menos en la espiritualidad. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque realmente los carismas del Espíritu Santo nunca han desaparecido de la Iglesia católica, nada más que los tenían guardados los monjes, las monjas, ahí los tenían guardados, pero nunca ha desaparecido eso, pues. O sea, John Wesley se hubiera fascinado si hubiera leído a San Juan de la Cruz, por ejemplo, le hubiera fascinado a John Wesley. O si hubiera leído a Santa Teresa, John Wesley hubiera dicho, amo a esta mujer, y se hubiera hecho católico. Nada más que creo que no estaban traducidas todavía en inglés las obras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, o por lo menos no le llegaron. Pero si no, posiblemente sí. Yo por eso tengo mi veladora para San Juan Wesley, aunque es protestante, yo lo canonicé, le pongo su veladora ahora en el Día de Todos los Santos. Sí. Dentro de esa cercanía, ¿cómo quedan los presbiterianos? Yo creo que son los más lejanos, los presbiterianos, los evangélicos, sí. Nos parecemos nomás en que leemos la Biblia, pero sí, los presbiterianos yo creo que no tanto. No. Pero hasta donde yo he visto, ellos se visten como sacerdotes y los sacramentos son bastante. Sí, bueno, de forma externa pues podría ser. Pero por eso yo les decía, quizá los más cercanísimos son los ortodoxos, porque con ellos compartimos los sacramentos y una visión sacramental del mundo, como les decía en la primera sesión. Y luego toda la rama de John Wesley en adelante, que sería el pentecostalismo, los vemos cercanos por la parte de la mística, de San Juan de la Cruz, de la espiritualidad, todo eso. Sí, sí. Los ortodoxos no vienen también de algunas de las iglesias de los sucesores de algunos de los. Sí, los ortodoxos son iglesias apostólicas, sí. También eso nos une mucho. Claro, sí, tal cual. Y no solo nos une mucho, prácticamente somos la misma iglesia. Lo que nos hace diferentes es la forma de gobernarnos, nada más, ¿no? Pero todo lo demás es común a los ortodoxos y nosotros. Y los pentecostales, les decía, por la parte de la espiritualidad. Aunque de entrada un pentecostal no me admitiría esto, algunos sí, pero otros dirían que no, pero sí, un pentecostal es feliz leyendo a San Juan de la Cruz o leyendo a Santa Teresa, ¿no? Es más, si quieren convertir a un pentecostal, pónganlo a leer Santa Teresa, pónganlo a leer San Juan de la Cruz. Y hay varios casos actualísimos, ¿eh? Hay un pastor que se llama Peter Escarcero, que les recomiendo sus libros, sí se los recomiendo. Es un pastor que tiene un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y es increíble su libro porque él dice que era un pastor evangélico muy tradicional, de leer la Biblia, tipo presbiteriano, cantar los himnos, no sé qué. Pero él dice que empezó a cambiar su mentalidad cuando él se dio cuenta que, a pesar de ser evangélico, él tenía muy metida la idea de agradar a Dios y de ser bonito y buena gente y que todos vieran que era un buen cristiano. ¿No? Todo eso cambió cuando estuvo a punto de morir su hija. O murió su hija, la verdad no me acuerdo ahora, pero él empieza a pensar cómo él tuvo que cambiar mucho su mentalidad y le llegaron los libros de San Juan de la Cruz. Se volvió más contemplativo. De hecho, en su iglesia, él es famosísimo entre los evangélicos,
Y algunos no lo ven bien porque cita a San Juan de la Cruz como si nada, ¿no? Impunemente dicen que él era San Juan de la Cruz y otros evangélicos dicen, ¿cómo? Pero bueno, ahí está él. Lean sus libros, de verdad son valiosísimos. A mí me cambió la vida ese libro de espiritualidad emocionalmente sana. Y en parte también me la cambió porque dije, ¿cómo un evangélico me viene a explicar a Santa Teresa de Jesús? Y dije, eso está chido, ¿no? Bueno, ¿Cómo se llama? espiritualidad emocionalmente sana. Peter Escacero, es que es italiano su apellido, creo que es con doble Z, Escacero. Pero el libro es famosísimo, Espiritualidad emocionalmente sana. Y escribió uno que puede servir a las comunidades católicas que se llama Una iglesia emocionalmente sana, que es como aplicar los mismos principios pero a comunidades, que a veces hace falta también, ¿no? Bueno, y por eso les decía como que esta rama de pentecostales como que se van acercando por ese lado, ¿no? Por la parte de la mística, de la espiritualidad. Bueno, ahí le dejamos, ¿no? Ya me pasé. Yo había prometido no pasarme, pues ya me pasé. 15 minutos creo, ¿no? Bueno, vamos a rezar para irnos, para terminar. Te damos gracias, Señor, por hacernos parte de esta tu iglesia que vamos descubriendo cada vez más. Permítenos amarla, permítenos que se nos noten estas 4 características a nosotros. Queremos ser vicarios tuyos también, Señor. Queremos ser tus representantes, pero más que hacer cosas para hacer eso, queremos vivir la vida que tú mismo nos das. Que se nos note esa santidad que tú mismo ya has puesto en nosotros. Que se nos note que somos tus hijos y que estamos aquí como criaturas nuevas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos vemos en un mes.